Ricardo Anaya, sobre el que pesan acusaciones de los mismos que hoy lo defienden, de un hombre que fue cómplice de la guerra de Felipe Calderón, Así es. que fue instrumental en el gobierno de Enrique Peña Nieto, de la expresión misma de la concertación, un émulo sin barba de Diego Fernández de Ceballos. Estamos hablando de un cinismo brutal, pero ¿qué le puedes pedir a alguien Claro. que estiró la mano para que Odebrecht, a través de Lozoya, otro pillo, le diera dinero? Lo hacen para atacar a López Obrador, para desacreditarlo, para desfondar a la democracia mexicana. Y lo hacen para curarse en salud, para que otros los defiendan cuando les toque caer. Lo que es más escandaloso todavía es columnistas que se compran la mentira. Habría que ver hasta dónde llegó el dinero de Odebrecht. Y yo, híjole, te diría que llegó a los bolsillos de muchos de esos mismos columnistas que hoy están precisamente defendiendo a Anaya y hablando del prócer casi, y que la cárcel lo hará presidente, o teniendo la osadía de compararlo con Mandela, por Dios. Pues no, estamos hablando aquí de un mundo al revés, donde los represores se presentan como reprimidos, los ladrones como personajes honestos, los calumniadores contumaces como defensores de la verdad, los victimarios, porque son eso, victimarios como víctimas, un mundo al revés. Y voy a ser muy lépero, te ruego me disculpes, y le ruego a quien nos escucha, pero son pendejos útiles, porque si no hablaran tanto y dijeran todo lo que dicen, a lo mejor la gente que tiene mucha conciencia podría considerar que quizá hubieran tenido razón, pero ¿quién les cree? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Revelaciones de la Octava Digital? Pues vaya semana en donde definitivamente el tema de Ricardo Anaya ha dado mucho que hablar, pero no solamente Anaya, sino también este nado sincronizado por parte de panistas, personajes como Felipe Calderón, como Vicente Fox Quesada, el propio Javier Lozano, el impresentable Javier Lozano, quienes salieron en defensa de quien fuera candidato presidencial y que ahora se dice perseguido político. ¿Con qué facilidad de verdad utilizamos ciertos términos? Y vamos a profundizar sobre este y otros temas, por supuesto, con Epigmenio Ibarra, a quien saludo con muchísimo gusto aquí en la Octava. Epigmenio, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, mucho gusto y muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Oye, yo la primera pregunta que te haría es, Ricardo Anaya, Toledo, Tomás Herón, caray, todos se definen como perseguidos políticos. ¿Con qué facilidad se ocupa un término que en este país, en los regímenes del PRI y el PAN, hubo de verdad perseguidos políticos hoy? Fíjate que es un descaro y un cinismo brutal. Faltan a la verdad y faltan el respeto a las víctimas y a los perseguidos en este país. Este es el mundo al revés. Los represores se dicen reprimidos. Tomás Herón, por Dios, el que hizo la verdad histórica, el que manipuló evidencia, el que obstruyó a la justicia, el que torturó, hoy se dice perseguido. Ricardo Anaya, sobre el que pesan acusaciones de los mismos que hoy lo defienden, de los mismitos que Claro. hablaban de él hace no mucho tiempo. El propio Lozano, que es impresentable, como bien lo dices, yo nunca hablo de él, porque es un
majadero. Sí. Pero lo exhiben. Cordero, que está en las mismas, que ya lo veremos desfilar por la misma pasarela. Le decía, camina como pato, se mueve como pato, es pato. Lozano hacía una exposición detallada de su operación de lavado de dinero, de un hombre que fue cómplice de la guerra de Felipe Calderón. Así es. Que fue instrumental en el gobierno de Enrique Peña Nieto, de la expresión misma de la concertación. Un émulo sin barba de Diego Fernández de Ceballos. Igual que el otro, un pillo de 7 suelas. Y hoy sus publicistas lo comparan con, porque no es él el que, él habla, pero lo tripulan, porque hasta eso se nota. Sus publicistas lo llevan a que se compare con Madero, con Juárez, a que se compare con los hermanos Flores Magón, Sí. siendo parte de los conservadores que son herederos de los mismos que mataron a Madero, de los mismos que intentaron matar a Juárez, de los que encarcelaron a Ricardo Flores Magón o hicieron que se le encarcelara en los Estados Unidos. Estamos hablando de un cinismo brutal y que se viene cayendo cada vez más, quedando cada vez más claro que es una maniobra propagandística. Pero nada más eso. Es un engaño, es una falta de respeto a las víctimas, una falta a la verdad y una falta de honestidad elemental. Pero ¿qué le puedes pedir a alguien Claro. que tiró la mano para que Odebrecht, a través de Lozoya, otro pillo, le diera dinero? Oye, Pigmenio, precisamente Anaya, que forma parte de esta generación de políticos, empresarios, que supuestamente, decía Peña Nieto, iban a mover a México, únicamente lo llevaron al despeñadero. Una generación amoral, una generación ya sin ningún tipo de principios. Es que pensaban que podían todo. Pensaban que podían todo. No había contención. Podían comprar una bodega y pagarla y hacer maniobras de lavado de dinero y nadie los iba a perseguir porque pues era un dirigente del PAN. Podían aceptar sobornos y pedir favores y no iba a pasar nada porque esa era la usanza del viejo régimen. Los pactos de impunidad que iban desde la cabeza hasta los pies del viejo sistema, que conectaban a los priistas que cubrían las espaldas de los panistas y los panistas que cubrían a las espaldas que le cubrían las espaldas a los priistas. La moral se volvió, como decía Gonzalo N. Santos, un árbol que da moras. O sea, ninguna consideración ética. Porque quien miente de manera tan descarada, quien tuvo un papel tan destacado en la comisión de delitos, porque eso fue la reforma energética, un delito de lesa patria, que salga ahora con que se le persigue. Bueno, por Dios. Que va y se lo diga a Gertz Manero, porque no es López Obrador. Claro. Lo que persigue a Anaya es su propia deshonestidad y su creencia de que nadie lo iba a tocar. Pues noticias, mi amigo Anaya. En América Latina hay 16 expresidentes presos por Odebrecht. Ese escándalo no se frena. Ese escándalo que en México, donde se celebró un consejo de administración de Odebrecht en Los Pinos, presidido por Felipe Calderón, no había tocado a la clase política. La va a tocar. Anaya es el principio. Ahí viene la hebra, ahí está Lavalle, pero vienen más, Gil Suart, Cordero, muchos.
Esta reforma energética, Epigmenio, este acuerdo con este gigante brasileño, como bien dices, México era el único país en donde no pasaba nada en torno a Odebrecht. En otras naciones habían caído presidentes, bueno, uno hasta se suicidó precisamente por las responsabilidades que se le achacaron, y que nos mostraba pues esta podredumbre, este vínculo tan perverso entre empresas, iniciativa privada y políticos, una verdadera pandilla vestida de Armani. Así es, de tipos. Esa es la marca del neoliberalismo, esa conexión entre, esa supeditación del poder político al poder económico. Donde manda el dinero, no hay decencia posible. Y donde manda el dinero, no hay político honesto posible. ¿Por qué? Porque el dinero fluye de la empresa, pasa por la campaña política. Y hay un detalle que todavía nos falta averiguar. ¿Qué pasó con el dinero y Felipe Calderón? ¿Qué pasó con el dinero y Enrique Peña Nieto? Porque hay averiguaciones muy serias sobre el destino de parte de esos sobornos, y muchos sostienen que con eso se financió la campaña presidencial de Peña Nieto, es decir, la compra de la presidencia. Y habría que averiguar qué pasa con Felipe Calderón, el consejero de Iberdrola, porque Odebrecht no canta más las rancheras, pero Iberdrola tampoco, ni OHL, grandes empresas transnacionales, una brasileña, las otras dos españolas, que crecieron en función de los sobornos, de la falta de controles por parte de sus respectivos gobiernos y de la venalidad de quienes los dirigían y del ambiente de corrupción imperante en los países donde operaban. Esa triple faceta, esa triple cara de la corrupción, gobiernos no reguladores, donde crecen las empresas, dirigencia empresarial corrupta y políticos corruptos en un ambiente de corrupción generalizada, provocaron el desfalco de las naciones y provocaron delitos como este que se le imputa a Anaya. Oye, Pigmenio, ¿cuál es tu lectura de este nado sincronizado que se da de los defensores de Anaya, precisamente? Y te lo pregunto de esta manera porque lo mencionamos al principio. Anaya construyó su carrera política con base a las traiciones. Traicionó a Madero, a Gustavo Madero, traicionó a los Calderón, bueno, traicionó al propio Enrique Peña Nieto. ¿Y por qué sale Felipe Calderón? ¿Por qué sale Fox? ¿Por qué sale este señor Lozano a defenderlo aun cuando ellos en un momento dado lo evidenciaron como lo que es? Como un pillo de 7 suelas, como un delincuente político. ¿Por qué salía a defenderlo ahora? Por dos razones. Primero, porque sirve para atacar a López Obrador, para afianzar la idea de que es un dictador y aquí no hay democracia, y en ese sentido le sirve a sus fines. Y por el otro lado, porque están poniendo sus barbas en remojo, porque siguen ellos y ya lo saben. Entonces, más vale desacreditar la acción gubernamental, la acción del Estado mexicano en su conjunto, porque no estamos hablando de una acción del gobierno. La fiscalía en este país es independiente. Estamos hablando de eso. Entonces, lo hacen para atacar a López Obrador, para desacreditarlo, para desfondar a la democracia mexicana. Y lo hacen para curarse en salud, para que otros los defiendan cuando les toque caer. Y eso es patético, eso es terrible, eso es una muestra de deshonestidad. Lo que es más escandaloso todavía es columnistas que se compran la mentira y que la difunden igual por los mismos motivos, porque les sirve para atacar a López Obrador y porque ellos mismos. Habría que ver hasta dónde llegó el dinero de Odebrecht,
Y yo, híjole, te diría que llegó a los bolsillos de muchos de esos mismos columnistas que hoy están precisamente defendiendo a Anaya y hablando del prócer casi, y que la cárcel lo hará presidente, o teniendo la osadía de compararlo con Mandela, por Dios. ¿De quién estamos hablando? Personaje patético. Dice, me quieren sacar de la boleta en el 24. 17 millones de votos le sacó López Obrador. Uh-huh. No 16. O sea, ¿qué posibilidad tiene de qué? Pues no, estamos hablando aquí de un mundo al revés, donde los represores se presentan como reprimidos, los ladrones como personajes honestos, los calumniadores contumaces como defensores de la verdad, los victimarios, porque son eso, victimarios como víctimas, un mundo al revés. Para la gente que nos escucha aquí de Pigmenio, ¿quiénes son estos columnistas? ¿De qué grupo forman parte? Es de los mismos que menciona todos los días el presidente, los que lo golpean todos los días, esos que te hablan de Palacio Nacional como si estuvieran colgados del teléfono donde el presidente habla con un secretario, porque conocen todos los chismes de Palacio, o dicen conocer. Los maestros de la filtración y del engaño, los que viven de armar campañas de desprestigio. Y aquí hay que considerar una cosa de la que escribí hoy en mi videocolumna, de la que hablo en mi videocolumna. El viejo régimen mataba, torturaba, perseguía, encarcelaba. Y cuando todo eso no funcionaba, o para que funcionara mejor, utilizaba a la prensa como un ariete y buscaba la destrucción, la aniquilación moral de esos a los que consideraba sus enemigos. Como todavía tiene a los medios y a muchas voces en los medios, la mayoría de los líderes de opinión están con ellos. Eso lo siguen haciendo. No es que falten a la verdad, es que van más allá. No es que mientan, es que lo que pretenden es destruirte moralmente si te consideran su enemigo. Y se articulan los columnistas con los bots. Una mentira que dice Loret se vuelve campaña en la red. Y los bots no son chamacos groseros que están, no. Son individuos que manejan computadoras, que en la pantalla tienen ideas fuerza, palabras diseñadas por semiólogos, que a la usanza de lo que hacían los nazis con los judíos, se dedican a deshumanizar a sus objetivos. Por eso dicen cacas, por eso a mí me dicen viejo, cerdo, perro, imbécil, senil, para volverte menos que nada. Esa era la táctica de los nazis, volverte menos que nada. Porque cuando no eres nada, te aplasta. Entonces no hay esta vulgaridad en las redes, la procacidad, no es gratuita y está conectada con las mentiras. Todo empieza con un columnista o con un presentador de radio y televisión que hace un comentario o escribe una calumnia, cómo la retoman, cómo la vuelven campaña y cómo la vuelven insulto. La incitación a la violencia física empieza en un diario muy respetable por un líder de opinión muy respetable. Pasa por un boot y por un fanático que toma esto y la potencia con insultos escatológicos y puede terminar
con un sicario. Esa es la cadena. El nado sincronizado que estamos viendo es precisamente eso. Es una campaña que empieza con dirigentes políticos, pasa a columnistas, baja a las redes, manejan los fanáticos y terminan diciéndote: tú eres peor, tú no eres nada, tú eres caca. Oye, Pigmen, ahorita mencionábamos también los términos, ¿no? De repente escuchas a Aguilar Camín, escuchas a Krause, escuchas al propio López Dóriga, al mismo Loret de Mola, hablar de censura, hablar de persecución. Ellos que durante muchos años fueron los que disfrutaron de una protección oficial, que sabían que sí existía esa persecución contra periodistas críticos de los regímenes panistas y priistas. Ahora, como mencionabas, el mundo al revés, pero qué fácil utilizamos esos términos, ¿no? Autócrata, dictador, cuando en su vida han padecido una situación, esperemos que nunca la padezcamos más adelante, pero que si la llegamos a padecer, pues fue la famosa dictadura perfecta del PRI, por ejemplo, ¿no? Y que ellos mismos la respaldaron muchos. Las respaldaron y fueron instrumentales de esa dictadura, porque el PRI, lo que te decía hace un momento, ¿qué hacía? ¿Qué hicieron con López Obrador durante años? Lo persiguieron judicialmente, pero lo persiguieron también a través de los medios. Sí, claro. Lo persiguen aún. No hay presidente que haya sido sometido al linchamiento mediático al que está sometido Andrés Manuel López Obrador. Entonces, estos personajes que hablabas, Loret, todos ellos, fíjate sus discursos, sus actitudes, tienen el descaro de presentarse como mártires de la libertad de expresión, esos que han sido maestros de la calumnia y la mentira. Tienen el descaro de presentarse como mártires de la libertad de expresión, tipos que nunca honraron, la ejercieron ni la honraron, que ignoraron cuando mataban a periodistas el sexenio pasado. Salíamos a las calles, llegábamos a Gobernación, íbamos. ¿Dónde estaban los comentaristas? ¿Dónde estaban los líderes de opinión? Ellos no pisan la calle. Se dicen afectados porque López Obrador los señala. Consustancial a la libertad de expresión es el derecho de réplica. Y el presidente solo le dice sus verdades a los que mienten contumazmente. Qué delicados nos salieron estos que han destruido reputaciones, que han llevado a la gente a la desesperación con sus mentiras, que han acabado con tantas vidas. Porque los menciona un presidente que no toma el teléfono para llamar al medio en que trabajan, que no manda un sicario para que les diga bájale, que dice, pueden volver a pasar el video de Krause donde me dice pendejo y petulante. Él no lo dice, pero miren lo que me dice. Claro. Y todo lo que le dice Krause. Hay una sincronía entre la majadería del but y la majadería del intelectual más refinado. Hablan con el mismo odio, con la misma rabia y con la misma vulgaridad. Y eso mismo hacen los columnistas. Los columnistas, la inmensa mayoría, honrosas y contadísimas excepciones, se dedican a golpear todos los días. De Loret ni hablamos. En ningún país un personaje como Loret, al que agarraron con las manos en la masa, no en un montaje, en un crimen transmitido en vivo, podría seguir siendo periodista. Sí, claro. Solamente aquí. O López Dóriga, a quien todo el mundo conoce como el hombre que fue instrumental durante tantos años en la pantalla de Televisa para negar la realidad. Pero bueno, hoy nadie les toca un pelo. Yo no estoy diciendo que bueno que digan lo que se les dé la gana. Esta transformación es única en la historia del mundo.
porque todas las transformaciones radicales han tenido que hacerse restringiendo libertades. Cuando se produce un cambio de régimen, el régimen emergente, para poder subsistir, controla la prensa, controla la oposición, forma un partido único. Nada de eso está pasando en México. Hay un clima de libertad como nunca antes en la historia en este país. Entonces se fingen víctimas. Oye, Pigmenio, finalmente agradeciéndote estos minutos. Anaya dice que es incómodo para la 4T, ya lo mencionábamos de la boleta. Calderón se llama a sí mismo perdón que me ría, pero de verdad me indigna mucho el cinismo de Calderón cuando aparece criticando el tema del narcotráfico, aparece criticando el tema del cártel de Sinaloa. De verdad considero, y perdón que personalice en este caso la opinión, pero ya es un nivel de sociopatía grave de este personaje. Pero ¿qué tan incómodos son realmente estos personajes para la cuarta transformación? Fíjate que son muy funcionales para la cuarta transformación. Y voy a ser muy lépero, te ruego me disculpes, y le Adelante, ruego adelante. a quien nos escucha, pero son pendejos útiles, Sí. porque si no hablaran tanto y dijeran todo lo que dicen, a lo mejor la gente que tiene mucha conciencia podría considerar que quizá hubieran tenido razón, pero ¿quién les cree? Su reducidísimo grupo de fanáticos pues sirven a la 4T en la medida en que no pasan la raya, que yo Claro. creo que sí la pasan, porque yo no descarto un nivel de articulación entre el narco y la derecha golpista en México. No descarto que haya sincronía en las acciones, que haya acuerdos. ¿Y cómo lo voy a descartar? Si consideras a Cárdenas Palomino, si consideras a Genaro García Luna, si el narco estaba sentadito en la mesa con Calderón. Entonces, sí, son funcionales. Ellos se dicen incómodos. Hoy lo dijo López Obrador en la mañana. Ojalá y estuviera Anaya en la boleta, hombre. Otra vez. Sí, claro. Si perdió por 16 millones la vez pasada, ahora iba a terminar en el suelo. Primero, habría que ver si el PAN o cualquier partido se atreve a postularlo. Y Calderón, ¿cuánto le metió a México Libre? Tuvieron que falsificar firmas. Habla mucho porque está muy desesperado. Porque, híjole, los gringos le van a pasar la factura. Y nosotros también. Yo por lo menos, y para mí los 7 millones de votos en la consulta, puede que no hayan sido vinculantes en términos de ley. Para mi conciencia son absolutamente vinculantes. Yo no me voy a detener hasta que lo agarren. No lo voy a soltar hasta que lo agarren. Porque es un criminal que hizo un daño atroz a México y tiene que pagar por ese crimen. Mi querido y admirado Epigmenio Ibarra, te quiero agradecer muchísimo estos minutos para la Octava Digital, oye. No, hombre, al contrario, yo te agradezco el generoso espacio que me has dado y la posibilidad de conversar sobre estos asuntos. Sí agradezco, y se lo dije el otro día, se lo dije ahí en la Octava, que ustedes tengan las puertas abiertas a voces que no somos las voces habituales que copan los medios. Y ustedes tienen ese valor, te lo reconozco, lo admiro y te respeto muchísimo, Jesús. Gracias, Epigmenio. Un fuerte abrazo.